A ver, muy buenas noches con todos. Agradece nuevamente el Instituto ITESA a compartir una vez más con uno de los temas que quizás que no mucho le prestan atención, pero que es importante en ciertos actos. Y no me dejan de mentir eh, ustedes respecto a los con participantes que alguna vez han topado con estos actos y que de alguna manera permiten, ¿no? Para el tema de identificación, que aúna con otros actos inscribibles, como el tema de inmatriculación, el tema incluso de independencia de unidades inmobiliarias, ¿no? Y es más que todo este tema de jurisdicción, nomenclatura y numeración en el ámbito registral. O sea, vamos a ver en este caso cuáles son los documentos que se tienen que presentar, cómo subsanar observaciones y algunas casuísticas, ¿no? En el ámbito registral de lo que se ha presentado. Mm, A ver, como temario vamos a tener a secciones al término de jurisdicción. ¿Qué entendemos nosotros por jurisdicción? Existen muchas formas, ¿no?, de indicar el término de jurisdicción, la demarcación territorial, cuáles son los objetivos y competencias. El marco normativo en base a la ley 27795, vamos a ver solamente la parte pertinente. No vamos a ver el tema, el tema administrativo, cómo se realiza la solicitud, cómo sale la resolución, no, eso no es parte de este seminario, sino cómo resolver esa documentación o qué presentar, ¿no?, ante registros públicos, ¿no? Y eso solicitarlo ante la autoridad edil, ¿no? También vamos a ver lo que es la ley orgánica de municipalidades, también una parte de la parte pertinente, lo que le corresponde a este seminario, el certificado de jurisdicción. ¿Qué es el certificado de jurisdicción? El conflicto de competencias, también una parte, inclusión, rectificación y cambio de jurisdicción también, nomenclatura y observación, y algunos presentes, ¿no? Algunos presentes de observación obligatoria, plenarios del tribunal registral, que, que muchas veces no se toma en cuenta, y esto parte de un tema de conocimiento, y que van a ver que ya son observaciones frecuentes, que ya en realidad no tienen por qué realizarse, y que ya tiene toda una casuística de por medio. Pero no, a ver, entonces empezamos. Eh, Respecto a la sección nosotros qué entendemos por la sección de la palabra jurisdicción. Jurisdicción, vamos a entender nosotros desde un punto de vista del latín, que viene de jurisdio, y como ustedes podrán ver, tienen varias formas de entender lo que tenemos nosotros por jurisdicción. Jurisdicción es entendido como poder o autoridad que tiene alguien para gobernar. Y esto data desde remoto de la Edad Media, ¿no? Y ya antes, ¿no? También se entiende como poder por parte de los jueces o tribunales, a secciones como por ejemplo la jurisdicción uno compete. Y lo que mayormente esto es lo que cuentan, lo que manejamos los abogados, ¿no? Cuando nosotros llevamos tema de derecho procesal civil, muchos nos introducen el término de jurisdicción, pero en esta sección de poder que tienen los jueces y tribunales para poder juzgar y también para resolver un caso en conflicto. Eso es lo que es el término de jurisdicción. Jurisdicción también entendido, y lo que nosotros ahora vemos, en términos de un término de lugar o provincia, también se ha entendido. Otro término es el territorio en que un juez ejerce su facultad como tal. También es entendido como autoridad, poder o dominio sobre otro. Eso también entendido como jurisdicción. Y por último, la jurisdicción también entendido como territorio que se extiende una jurisdicción, una autoridad para ejercer sobre todo. De todo esto, como ustedes pueden ver, el término jurisdicción es entendido de diferentes formas, en diferentes ámbitos, y hay que entenderlo de acuerdo a su contexto. Y el contexto nosotros que vamos a ver no se entiende de respecto ni del 1 hasta el 5, sino respecta, y se podría encajar respecto al 6, porque vamos a entender que el término de jurisdicción está invocado más para una autoridad edil en la cual puede ejercer una autoridad sobre ella.
la autoridad, en este caso las municipalidades provinciales, distritales, son los que van a realizar el planeamiento urbano, cómo, cómo se ven las calles, cuánto es el término de las instancias, pero detrás de ello vamos a ver que esto, el tema de la jurisdicción, quién les delega, esto viene muy por detrás, también por otras entidades muchos, también superiores, y que van a determinar en cuanto a la competencia también de estas municipalidades. Entonces, jurisdicción lo vamos a entender como ámbito de territorial donde determinada autoridad ejerce sus potestades. Ese es el término de nosotros que vamos a manejar ahora. ¿Y quién es esa autoridad que ejerce sus potestades? La autoridad competente en este caso viene a ser las municipalidades, tanto distrital como provincial. Estos son los que van a determinar. Uno diría, pero doctor, ¿esto qué me sirve respecto a mi terreno? Aquellos para que cuentan con su predio, vamos a ver que existe incluso no solo que un predio abarque solamente un distrito, sino puede ejercer más de un título que ya una multicompetencia, multidistrital, ¿no? Y, y eso van para diferentes fines. La municipalidad, ¿para qué finalidades? Muy aparte del tema de la planificación urbana que puedan tener, que incluso va a haber un curso respecto a ese tema, muy aparte del tema de la planificación que cuentan las municipalidades, también se va a contar que también puede ejercer temas como de otros ámbitos, por ejemplo, tributos en tema de parqueo, en tema de arbitrios, entonces involucra más que eso, y es un tema también de recaudación fiscal. Y como les señalaba, ¿a quién compete en todo caso el tema de la demarcación, ¿no? Para realizar este tipo de tareas para los demás. Y la acción política del Perú, en el inciso 7, es aprobar la demarcación territorial. Eh, entonces, acá viene acotado lo que es aprobar la demarcación territorial que proponga el poder ejecutivo. Debe ser quien proponga, en este caso, el poder ejecutivo quien propone. Ahora, y hay que delimitar algo acá, porque el tema de la demarcación territorial no es una potestad propia del Congreso, sino esto proviene del mismo Poder Ejecutivo. Y en el Poder Ejecutivo tienen entidad o órganos competentes y especializados que realizan la demarcación territorial. ¿No? Entonces, vamos a ver que de acuerdo al artículo 102, entonces, quien apruebe la demarcación territorial en cuanto al tema de departamentos, provincias, distritos, eso va a ser tema netamente del mismo Congreso, el que va a realizar todos estos controles en cuanto a la demarcación territorial. Y el Poder Ejecutivo es el que va a proponer. Ahora, en cuanto a la demarcación territorial, ¿cómo está definido? En nuestro país está definido la demarcación en cuanto a la circunscripción territorial a nivel distrital, provincial y departamental. O sea, que se garantice el ejercicio del gobierno y la administración, ¿no? Y facilite la conformación de las regiones y genere información de carácter técnico cartográfico que contribuya a la elaboración de planes de desarrollo a nivel local, regional y nacional. Ahora, y acá también tiene una importancia en el sentido de que la demarcación territorial tiene esa finalidad, ¿no? Para poder realizar un mejor desarrollo de la población y entendido por territorios a estos niveles, distrital, provincial y departamental. Y esto tiene que estar en un carácter técnico cartográfico. Ahora, este carácter técnico cartográfico
No, como usted puede ver, el Congreso no tiene un órgano especializado, por eso esto no está dentro del ámbito del Congreso. Ellos tendrán la potestad de aprobación. Sin embargo, quien tiene la potestad para realizar las propuestas y las técnicas y todas las técnicas para obtener ese carácter técnico cartográfico para la demarcación territorial es el Poder Ejecutivo. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono porque existen estas normas dentro de lo que es la normativa de demarcación territorial. Y esto está plasmado en la Ley 27.795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, y la Ley 30.918, ley que fortalece los mecanismos para el tratamiento de las acciones de demarcación territorial. Y también plasmado en el Decreto Supremo 019 de 2003, PC, que se aprueba el reglamento de la Ley 27.795, Ley de Demarcación y Organización Territorial. Esto quiero señalarles que respecto a este Decreto Supremo, el 019 de 2003, que ya, como ustedes pueden ver, que es el desarrollo, ¿no?, de la Ley de Demarcación y Organización territorial, ha tenido buen tiempo con vigencia. Tanto así ha tenido tanto tiempo con vigencia que al último fue derogado. Y actualmente contamos con el Decreto Supremo, el 191/2020. Eso fue aprobado el año pasado, ya casi fines de 2020. Fue aprobado este reglamento. Y en sí cambia algunas cuestiones que vamos a ver ahora y aclara también en cuanto al tema de la demarcación de la organización territorial. También establece, acá en este decreto supremo, hace también un desarrollo de quién es la entidad especializada para realizar el estudio adecuado para la demarcación y organización territorial. No es que, por ejemplo, a determinado gobierno o determinado sector establezca, ¿saben qué? Vamos a crear un nuevo distrito, vamos a crear una nueva provincia. No, todo esto está enmarcado dentro de un nuevo estudio. Usted, por ejemplo, habrán escuchado, por ejemplo, que de acuerdo a la población más bien debería ser una provincia, por ejemplo, San Juan de Lurigancho, por la gran población que existe. ¿Mm? Pero no es simplemente por tema población, sino también por un tema en cuanto a autonomía, porque también eso podría generar también más gasto. Un tema por ahí bien interesante respecto al tema de las demarcaciones. Ahora, en esta norma, en esta última norma del Decreto Supremo ya en el 2020, se establece, ¿no?, qué es entendido por demarcación territorial, y acá hace ya una especificación respecto, en cuanto a las delegaciones, quién debe determinar la demarcación territorial, si es el Congreso o el Poder Ejecutivo. Y señala, ¿no? ¿Qué es la demarcación territorial? Es el proceso técnico-geográfico. Es una cuestión que no es una cuestión política, que lo puede hacer un abogado, no que yo propongo que se cree un nuevo distrito. No, eso no es así. Sino que este documento es un proceso en el cual se organiza el territorio a partir de la definición y delimitación de las circunscripciones políticas administrativas a nivel nacional. Y nuevamente repite ya estaba plasmado en el artículo 102, inciso 7 de la Constitución Política que contamos actualmente, en la cual señala que esto es aprobado por el Congreso y a propuesta del Poder Ejecutivo. Y esto va a ser clave. ¿Por qué? Porque ya en los últimos años se ha estado delegando cuestiones en las cuales no le competen al Congreso, que he estado realizando, bueno, no me lo critica, realizando, por ejemplo, proyectos de ley, creando distritos, en algunos lugares, la cual no tendría, y porque esto bien debe nacer del mismo poder ejecutivo. Claro que lo ponen con interés social, o, bueno, con otros matices, pero en realidad esto debe nacer a partir del poder ejecutivo. Y esto está plasmado en este reglamento. Y miren, porque en las circunscripciones político-administrativas, ¿qué establecen? Son las regiones, departamentos, provincias y distritos que, de acuerdo a su nivel, determinan el ámbito territorial de gobierno y administración. Cada circunscripción política cuenta con una población caracterizada por su identidad histórico-cultural,
y un ámbito geográfico, soporte sus relaciones sociales, económicas y administrativas. Entonces, la circunscripción política administrativa, que está determinado, esto está determinado por el gobierno, y cada uno de estos tienen diferentes circunscripción política. Cuando dicen circunscripción política, está determinado en cuanto a dónde va a ejercer estas entidades ediles de alguna manera, cómo ejercer su administración respecto a esa parte del territorio. Pero no solamente incluso queda ahí, sino que también esto involucra a los gobiernos regionales también. ¿Hasta dónde se extiende? ¿Dónde se extiende? Entonces, no solamente involucra a la municipalidad y distrito, sino también a los gobiernos regionales en cuanto a la administración y la política que se vaya a realizar dentro de todo el marco que, que está dentro de su jurisdicción. Ahora, ¿qué establece como entendido como límites territoriales? Los límites territoriales es entendido como límites de la circunscripción política administrativa debidamente representadas en la cartografía nacional. Existe una cartografía nacional que esto está determinado por un organismo especializado que ahora vamos a ver, que tiene el ámbito de jurisdicción de diferentes niveles de gobierno, ¿no? Estos límites tienen naturaleza distinta a los límites comunal, ¿no? Y tiene naturaleza distinta a los límites comunales, ¿no? Bueno, obviamente esto tiene una distinción con los límites comunales nativos, ¿no? Y otros que reconocen que tienen otro derecho de propiedad, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo en este caso de la norma y de su reglamento que ya ha sido actualizado el año pasado? Y esta es la novedad que se presenta y realiza estas aclaraciones que estamos viendo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la demarcación territorial? Entonces, el objetivo viene a ser definir circunscripción territorial de nivel distrital, provincial y departamental, que garantice el ejercicio del gobierno y la administración y facilite la conformación de las regiones, ¿no? Y el otro objetivo, en realidad hay otros, pero estos son los que más son resaltantes, que es generar información de carácter técnico cartográfico que contribuya en la elaboración de los planes de desarrollo, ¿no? A ver. Ya. A ver, entonces, este es el objetivo de la demarcación territorial, que genere información de carácter técnico y cartográfico que contribuya a la elaboración de planes de desarrollo local. Ya. A ver, un momento. Ya. Entonces, como podemos ver, entonces esos vienen a ser los objetivos de la demarcación territorial. Entonces, va a generar información técnico cartográfico, definir la circunscripción territorial a nivel distrital, ¿no? Provincial y departamental. ¿Y cuáles son esos organismos que deben ser competentes, ¿no? En asuntos y materia de demarcación territorial? Y esto está desarrollado tanto en ley, pero ya más especificado en el Decreto Supremo del 2020, que aprobó el año pasado, reciente. Por ejemplo, la presidencia del Consejo de Ministros, miren, cuenta con esta Secretaría de Demarcación y Organización Territorial, con sus iniciales de esto PCM. Esta secretaría es una entidad especializada en la cual es la que realiza el estudio si es necesario realizar la creación de una nueva provincia, la realización del tema de las demarcaciones, es el que cuenta es el órgano especializado en esta materia. ¿Y qué tanto es así? Que incluso se ha establecido un sistema nacional de demarcación territorial de estudios diagnósticos y zonificación, que en este caso, quien es la entidad competente es esta, ¿no? Es esta entidad que le estaba señalando, la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial. Y claro, cuenta con los expedientes únicos de saneamiento, ¿no? Y organización territorial, ¿no? Entonces, ese sistema nacional de demarcación territorial es la que va a establecer esta Secretaría de Demarcación, y por eso este es el órgano especializado en la cual va a determinar si se puede realizar
estudios respecto, no respecto a la demarcación. Y aunado con esto están los gobiernos regionales también. ¿Y qué involucra acá los gobiernos regionales respecto con la competencia de la demarcación territorial? En este caso, como le estaba enseñando, que son los competentes para elaborar y aprobar la pre-opinión favorable, ¿no? De la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial para que realicen los estudios, ¿no? de demarcación territorial de las provincias de su ámbito. Entonces, en este caso, el gobierno regional va a realizar una elaboración previa también con sus especialistas, y la que va a realizar el ámbito favorable va a ser esta Secretaría de Demarcación Territorial. Y las entidades públicas, en este caso, también. Las entidades, por ejemplo, las municipalidades están obligadas a proporcionar a estos organismos, al gobierno regional, como a la presidencia del Consejo de Ministros, como esta Secretaría de Demarcación y Organización Territorial, la información que requiera dentro de los procesos de este trámite. Entonces, como ustedes puedan ver, la municipal y los gobiernos regionales, obviamente que estos en cooperación también, son los que van a prestar toda la información correspondiente para dar toda esta data a la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial, para que estos realicen, ¿no? una opinión o a realizar una elaboración respecto al tema de la demarcación territorial respecto a esos lugares. Y también ven también en el tema de la población si esto es conveniente, ¿no? En el numeral, por ejemplo, 5.1 del artículo 27.795, esta ley de demarcación y organización territorial que estamos hablando, establece, ¿no? que la presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial, ejerce la rectoría, ¿no? del Sistema Nacional de Demarcación y tiene como finalidad lograr una organización racional del territorio y el saneamiento de límites. Ahora, esto también es importante porque, de acuerdo a esta demarcación territorial, hasta la actualidad existen muchos distritos, inclusive provincias también, en la cual siguen en conflicto. Y el único lugar donde pueden establecer quizás esta delimitación es en este ámbito. Y por eso es importante tener con esto toda esta data para tener una información clara. Hay lugares, por ejemplo, que hasta ahora no se cuentan, no se puede establecer su delimitación. Y también esto es importante porque, por ejemplo, a nivel de registral también, porque también no va a poder involucrar si es que el territorio pertenece a una determinada jurisdicción para poder inscribir, porque va a haber muchas veces que existe un limbo a cuál territorio, a cuál entidad pertenece. Por eso también es importante conocer ello. También contamos con que en la Constitución Política, el artículo 195 establece que los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, ¿no? En conformidad con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Es lo que establece la Constitución Política. Pero miren lo que señala. ¿Cuál es la competencia en este caso de los gobiernos regionales? Miren, son competentes para planificar el desarrollo urbano y rural de su circunscripción, incluyendo su edificación urbanística y el crecimiento territorial. Entonces, eso viene a ser la importancia de contar con un territorio ya estable o de alguna manera ya delimitado, y que esto haya venido ya sea de alguna manera por el Congreso o por el Poder Ejecutivo o esta Secretaría. La finalidad de que tengamos una jurisdicción clara y estable es para poder realizar que los gobiernos regionales, es decir, a nivel incluso también municipal, podría entenderse también así, que tengan una planificación urbana. Se puede realizar mirando hacia el futuro cuál va a ser, qué es lo que se quiere como ciudad, ¿no? ¿Cuál va a ser la zonificación? Obviamente que el territorio está cambiante, no van a prestar los mismos fenómenos a la misma solución, van a ser permanentes. Por eso va a ser importante un desarrollo urbano y de alguna manera aunado con el tema de la zonificación, ¿no? Ahora, a todo ello, todo esto lo que hemos estado viendo ha sido como un preámbulo para saber el tema de la importancia de la jurisdicción que ha habido
como ustedes han podido observar, un tema en realidad conflictivo en los últimos años en cuanto, bueno, ya viene de data en cuanto al Congreso con el Poder Ejecutivo, pero respecto a este tema aún más también, que ha sido uno de los puntos controversiales, porque, y nuevamente lo vuelvo a señalar, el tema de que el Congreso se estuvo delimitando a realizar también creaciones de distritos, y por la cual la competencia en realidad ha sido del Poder Ejecutivo a través de esta secretaría, que es el órgano especializado para determinar si es que puede realizarse, ¿no? Esa ha sido una de las críticas que se ha estado realizando, ¿no? A ver, vamos a ver. Eh, Ahora, la inscripción, la inscripción de jurisdicción distrital. ¿Cómo se efectúa entonces? ¿De qué manera se va a efectuar la inscripción de la jurisdicción? El- se efectúa, no, se efectúa mediante una resolución municipal o también mediante un certificado de jurisdicción. Y esto está establecido en el artículo 90. Ahora, ¿por qué va a ser importante este tema de establecer la jurisdicción? Porque va a ser de tal importancia para establecer dónde va a ser el predio que yo voy, en dónde va a ser el lugar de inscripción. Por ejemplo, si va a ser el IVA en otra oficina, ¿no? Por ejemplo, dice, la inscripción de jurisdicción distrital de un predio se efectúa alternativamente por los siguientes documentos. Y puede presentarse cualquiera de esos documentos alternativamente, o sea, si, o cualquiera de estas formas pueden presentarse. Primero, puede presentarse mediante una resolución municipal o por un certificado de jurisdicción expedido por la municipalidad competente, ¿no? Y esos son los dos primeros documentos en los cuales uno tiene que solicitar ante la municipalidad para establecer la inscripción a nivel distrital respecto a un predio. Ahora, otros, según disposiciones especiales no vigentes, ¿no? Inscrita una resolución de certificado de jurisdicción o cualquier cambio, ¿no? Porque se sujeta a lo previsto en los párrafos anteriores, salvo en el caso del mismo, está sentado en la ley posterior que haya creado un nuevo distrito. O sea, esto, el inciso C está estableciendo que en caso que haya una modificación respecto, que ya habiendo registrado mi certificado de jurisdicción en los registros públicos en un determinado lugar, y si hay un cambio, siempre y cuando exista una ley que la haya creado para realizar ese cambio de jurisdicción. Ahora también existe, ¿no? Que también se incluye rectificación de jurisdicción a solicitud de la municipal a favor de quien resolvió un conflicto de competencias. ¿Y qué se entendió como el conflicto de competencias? El conflicto de competencias es entendido respecto a cuál es la entidad, bueno, respecto al ámbito de lo que estamos nosotros viendo, cuál es la municipalidad en la cual va a ejercer, va a tener esa jurisdicción respecto de determinado territorio. Entonces, en este caso puede acompañarse cualquier documento no, que dan mérito para inscribir la jurisdicción y la copia certificada de la resolución judicial correspondiente, la rectificación jurisdicción municipal inscrita en estos términos, que impedirá la inscripción de cualquier otro acto rogado por municipalidad no competente. Y da mérito para cancelar las inscripciones de jurisdicción distrital a favor de municipalidades distinta a la favorecida con el conflicto de competencia, ¿no? Entonces, estos son los documentos que se tienen que presentar. Vamos a ver detenidamente cada uno de sus supuestos, ¿no? Entonces, los supuestos van a ser de alguna manera más claros y ya más concisos de esta manera, ¿no? Los supuestos vienen a ser, ¿no? Que si existe una inscripción de jurisdicción distrital de un predio cuando no aparece registrado, no aparece registrado en el registro de predios. A ver, también existe lo que es una rectificación de jurisdicción. Si más bien no se inscribió ya se ha inscrito la jurisdicción y se quiere rectificar,
el documento que va a dar mérito a esta rectificación es una resolución judicial que resuelve el conflicto de competencia. Ahora, si más bien existe un cambio de jurisdicción, más bien en este caso, el supuesto es diferente. Por ejemplo, yo escribo, por decirlo así, ¿no? Está en un determinado distrito y en realidad lo va a cambiar a otro. El otro supuesto es por la creación es supuesto en la cual es por una creación de un nuevo distrito. En este caso solamente basta la presentación del certificado de jurisdicción expedido por policía que la ley asume como nueva competente. Entonces, esos son en cualquiera de estos escenarios. O sea, en caso de cuando yo no he inscrito en mi jurisdicción, lo inscribo con este certificado de jurisdicción o una resolución de la misma municipalidad, o que ya habiendo escrito, puedo bien rectificar o cambiar la jurisdicción. Si yo quiero rectificar, simplemente presento mi resolución judicial que resuelve este conflicto de competencia, o en todo caso un cambio de jurisdicción, simplemente en este supuesto por una creación de nuevo distrito, existe una ley de por medio, y nuevamente se pide un certificado de jurisdicción expedida municipal. Entonces, tienen que evaluar cualquiera de esos tres escenarios. Ahora, a nivel de registrar, sí he podido observar que, por ejemplo, muchas veces confunden en qué supuestos deben presentarse esos documentos. Y muchas veces se caen en ese error. Ahora, va a ser importante porque sí he hablado con usuarios, porque, por ejemplo, ¿por qué razón los usuarios quieren hablar, por ejemplo, quieren escribir determinada jurisdicción ya bien inscrito en otra? Y en las ocasiones que he podido notar ha sido por un tema también de arbitrios, o sea, donde yo realizo mi pago. Y hay ocasiones incluso que los predios están en este conflicto de a quién compete realizar estos pagos, ¿no? Ahora, vamos a ver qué viene a ser un certificado de jurisdicción. El certificado de jurisdicción es un acto administrativo, obviamente porque emana de una voluntad respecto de una entidad administrativa, ¿no? En este caso, emitido por la autoridad municipal, que significa la jurisdiccionalidad o circunscripción distrital o provincia a la que corresponde determinado predio. Entonces, eso es lo que viene en el certificado de jurisdicción. Es un documento simple, establece, incluso en este certificado de jurisdicción también establece la nomenclatura, ahora vamos a ver eso. Ahora, hay un acuerdo plenario, ya yendo por este punto, que ya tiene, bueno, ya es del 2018. Ahora, acuerdo plenario, ¿por qué? Porque no es en sí un precedente de observancia obligatoria que entendido que tiene que ser cumplido por todos los registradores y por ende también que tienen carácter normativo también. En este caso, no se establece que tenga, ¿no? Que cuente con este escenario de un precedente de observancia obligatoria. El acuerdo plenario simplemente que cuando es apelado en primera instancia y llega a segunda instancia, solamente va a ser aplicado obligatorio nomás para los que tengan en el acuerdo, ese acuerdo plenario, ¿no? Segunda instancia es obligatorio. Ya ver. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué más dice? A ver, por ejemplo, la determinación de jurisdicción. Las instancias registrales deben verificar la competencia, ¿no?, de la institución que emite un documento con el que se determina la jurisdicción de un predio, por lo que existir discrepancias en relación al ámbito geográfico sobre el que se ubica podrán de conformidad con el artículo 176.1 del texto único ordenado de la ley 2744, ¿no?, solicitar información al organismo competente relacionado con el catastro. Las instancias registrales estarán a lo resuelto por la mencionada entidad, ¿no? Esto es lo que viene más que todo a hacer, ¿no? Entonces, lo que viene acá a decir, en este caso, que las instancias registrales deben verificar, ¿no?,
la competencia de la institución que emite el documento, pero solamente en ese ámbito, ¿no? Porque, porque de todas maneras debe solicitar esta información, ¿no? O sea, si están si están a lo resuelto, ¿no? Es lo que tenemos que ver. A ver, un momento. Ya, a ver. Entonces, siguiendo con esto, hay otro acuerdo plenario, pero este ya es de justo de diciembre de 2020, ¿no? ¿Y qué es lo que qué es lo que se estableció acá? Que el acuerdo no resuelve aplicar cuando toda la documentación proviene de la misma municipal distrital y esta se adecua a una de las provincias consignadas en el antecedente registral. Entonces, lo que decía en el presente anterior, volviendo al antecedente anterior, que se establece, ¿no?, que el instante registral, bueno, tiene que verificar la competencia, y si es competente, en este caso, el quien emite el certificado, estos documentos certificados de jurisdicción. Sin embargo, no va a ser observable por el hecho, y acá realiza una precisión respecto a lo que hemos visto, que no va a determinar, va a ser materia de observación que el registrador lo verifique, si es que este documento ha sido, proviene de la misma municipalidad y esta se adecua a una de las provincias consignadas en el antecedente registral. Por ejemplo, ¿no? Si, si yo encuentro inscrito, por ejemplo, San Antonio, por poner un distrito, ¿no? Está inscrito por el distrito de San Antonio, pero en el antecedente registral, en realidad dice, por ejemplo, por decirlo así, no dice San Miguel. Y el documento que me viene y al último me viene señalando el distrito de San Antonio y el antecedente registral está consignado de esa manera, ¿no? Entonces debería escribirse de acuerdo a lo que ha señalado ya en el antecedente registral. Ahora, esto también está unado con un precedente de observancia obligatoria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la calificación de actos administrativos, el registrador, claro, una de las funciones que establece es la competencia del funcionario, si es funcionario competente. Pero respecto a la edición, no tiene por qué, en cuanto a no tiene que involucrarse. También revisa la formalidad de la edición, si está firmado por un funcionario. ¿Mm? También carácter escribir de esto, ¿no? La adecuación del título con antecedente registral. Ahora, no podrá evaluar los fundamentos de hecho. Claro, los fundamentos del desarrollo, los considerandos, eso no puede ser materia no puede ser materia de evaluación por registrador, no para emitir este acto administrativo. Y la regularidad interna, ¿no? El procedimiento administrativo al cual ha dictado. A ver, otro punto, y ahora, esto también tiene sustento incluso en esta resolución 823 del 2019, es una resolución del Tribunal Registral. ¿Y por qué? Ahora, ¿por qué lo señalo? Porque, y acá seguro esto le va a ser de bastante utilidad. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, para los predios que son inmatriculados con planos catastrales o con constancia negativa de catastro, ¿qué quiere decir esto? A ver, para más o menos ubicarnos. Para los predios que recién hayan ingresado a registros, por eso dice predios inmatriculados que hayan ingresado a registros, y cuando ingresaron, yo ya he presentado uno de los registros para inscribir, muy aparte de mi documento, mi escritura pública que acredita que yo soy titular del predio y por ende solicito que se matricule a mi nombre, una compraventa, por ejemplo. También anexo documentos técnicos, por ejemplo, plano de ubicación, plano de... A ver, un momento, por favor. A ver, al realizado, por ejemplo, un plano catastrales o constancia negativa. Estos documentos se presentan también para inscribir, ¿no? Estos documentos también se presentan para poder inscribir mi predio. ¿Mm? Lo que...
A ver, lo que acá más bien dice que si se presenta acá un cambio de jurisdicción, ¿no? Con posterioridad a la inmatriculación, debe sustentarse en la creación de un nuevo distrito o rectificación presentando una resolución judicial que resuelve el conflicto de competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora, claro, en este supuesto, por ejemplo, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que el ejemplo que más o menos ahora les he estado dando, ¿no? Está compartiendo. A ver, por favor, ¿me podrían confirmar si se puede ver la diapositiva? Creo que se ha salido. A ver, ¿podría confirmar si se ve la diapositiva? Ya, ok, Sí, ya se gracias. visualiza. Ya, ok, ya, gracias. Ya, entonces el predio, en este caso, el predio si no está, no, que cuente con este plano, que en el antecedente registral cuente con un plano catastral o con una constancia negativa de catastro, pues, ya, a ver, en este caso que cuente con una constancia negativa, y yo quiero, por ejemplo, está inscrito, por ejemplo, como San Antonio, yo lo quiero cambiar al distrito, por ejemplo, de San Miguel. En este supuesto, si yo tengo que, se presenta más bien un cambio de jurisdicción en esta situación, porque ya había un documento municipal, miren, un plano catastral que decía que era San Antonio. Entonces yo no puedo meter un certificado de jurisdicción porque ya está inscrito como San Antonio, en la cual acredita con un plano catastral y esta constancia negativa de catastro. Entonces acá el supuesto, no que voy a inscribir recién mi certificado de jurisdicción por primera vez, porque ya se entiende que ya alguna entidad lo ha visto y ha determinado dónde está ubicado. Entonces, en este caso, corresponde un cambio de jurisdicción, que ya hemos visto. ¿Y qué es lo que corresponde? Que debe sustentarse la creación de un nuevo distrito o rectificación, ¿no? Presentando una resolución judicial que resuelve este conflicto de competencia. Ahora, el predio y si está inmatriculado sin plano catastral o sin constancia negativa, este tipo de predios, o sea, que hayan ingresado registros por primera vez, mayormente son predios en las cuales, bueno, son muy antiguos y que no llegaron en esa época no se solicitaba, como actualmente se requiere, planos catastrales o constancia negativa de catastro. No se presentaba para nada esos documentos. Solamente se presentaba con la compra-venta, o sea, son documentos bien antiguos que están a mano, ¿no? En este caso, sí es válido que se presente un certificado de jurisdicción con posterioridad a la inmatriculación, ¿no? Es algo que necesito, bueno, que exista, ¿no? Algún documento, ¿no? Un proyecto de autoridad municipal, ¿no? Una autoridad competente que, por ejemplo, ¿no? Imagínense que después de inmatriculado, este predio que no tiene plano catastral y después ha hecho, por ejemplo, una declaratoria de fábrica. Y en esa declaratoria de fábrica yo visualizo que hay un certificado de parámetros. ¿Y quién lo emite? Por ejemplo, la Municipalidad de San Antonio. Entonces yo no podría ingresar mi certificado de jurisdicción. ¿Por qué? Porque ya hay una autoridad en la cual ella estableció que ese es su, que San Antonio es su jurisdicción. No podría, no podría. Entonces son dos escenarios diferentes y eso es lo que quiero más o menos que me, que me, que visualizarlo de esa manera, ¿no? En estos dos escenarios son los que tenemos para determinar el tema de la matrícula, el tema de certificado de jurisdicción. Entonces, más o menos realizando este recuento, ¿no? El tema de un predio matriculado con planos catastrales o con constancia negativa de catastro, en este caso, no cabe inscribir con el certificado de jurisdicción, sino cabe realizar con cambio de jurisdicción o si no, simplemente presentar una rectificación
de la jurisdicción mediante esa resolución judicial que resuelve este conflicto de competencia. Y en cambio, en un predio inmatriculado, simplemente que no cuente con estos planos catastrales, no cuente con una constancia negativa de catastro, pero siempre y cuando, ojo, más en sus inscripciones subsecuentes no exista, ¿no?, algún documento municipal. Porque imagínense, yo puedo ingresar tal vez una subdivisión y que me diga que está en nombre de una autoridad municipal y después ingrese otro documento, otra jurisdicción nuevo que me diga que difiera con el que está inscrito. Entonces no cabe en ese supuesto. Estos son los que espero que los hayan tenido claro, porque de alguna manera siempre se presenta y siempre hay error al respecto. Sin embargo, lo que recomendaría en todo caso es que hagan un estudio del título archivado antes de ingresar, ¿no?, ese certificado de jurisdicción, porque si no se puede presentar esos inconvenientes. A ver, vamos a ver algunas casuísticas para más o menos que ustedes puedan ver cómo se puede manejar esta circunstancia, ¿no? Vamos a ver este caso. A ver, el tema, por ejemplo, ¿no? Es una compra-venta, miren, y ojo, esto genera no solamente con temas de solamente que solicitan instrucciones de jurisdicción, sino se presentan con otros actos conjuntos. Por ejemplo, acá querían presentar una compra-venta con independización, y este es un caso del año pasado. Miren, es una compra-venta con independización. ¿Qué dice el predio matriz? El predio era tan grande, y como se denominaba en la casuística, que tiene este carácter de multidistritos. Miren, el predio matriz está en 3 distritos, está en Cieneguilla, en La Molina y en Ate. Está en 3 distritos este predio. Bueno, también te contaba con de acuerdo a lo que pude visualizar, contaba con una gran extensión. Ahora, en este caso, ¿quién es el órgano competente para verlo? Para poder ver a qué distrito corresponde, ¿no? En este caso, corresponde, cuando tenga un problema al respecto, este instituto, el Instituto Metropolitano de Planificación. Y esto está avalado de acuerdo a la Ley 27795 y el Decreto Supremo 019 de 2003, PCM. ¿Y quién son estos? ¿Qué es este órgano? Es el órgano técnico de demarcación y organización territorial de la provincia de Lima. Ahora, ¿por qué era importante para el caso que estamos viendo? Porque en base a este instituto, es quien emite el informe si el predio en materia de consulta se encuentra en la jurisdicción de Lima, dentro del distrito Pachacamaco. Es que el problema era que lo que había sucedido en estas circunstancias era si es que el predio que se estaba realizando la intermediación la había observado registrado diciendo, ¿sabes qué? Mira, yo observo que este predio es extenso y pertenece a 3 distritos, Cieneguilla, La Molina y Ate. Y la verdad yo no puedo determinar, eso es lo que señala el registrado, yo no puedo determinar a qué distrito pertenece en la impedición. En todo caso, determíname. Y eso es lo que le pedía al registrador, en este caso al usuario. Lo que hábilmente de alguna manera se presentó es que este instituto se había presentado un informe del Instituto Metropolitano de Planificación, y ellos fueron los que emitieron este informe. ¿Y qué determinaron este informe? ¿No? Que el predio en materia en consulta se encuentra en la jurisdicción de Lima, pero está específicamente en el distrito Pachacamac. Entonces no está dentro del distrito de Cieneguilla, La Molina y Ate. ¿Y era por qué? Porque había, al parecer, un tema de conflicto de competencia, y ahí había una ley por medio en la cual esa parte del terreno que se realizaba la compraventa con indemnización ya contaba con el distrito de Pachacamac. Entonces, este informe fue válido para que de alguna manera se pueda resolver de esa manera, ¿no? Eso es lo que, más o menos lo que pudo, ¿no? Se pudo manejar, y que mayormente se presenta con estos distritos grandes, ¿no? Que cuentan con una gran
con una gran extensión y abarca, como ustedes pueden ver, a más de un distrito, ¿no? Bueno, lo que salvó acá en esta resolución, ahora vamos a ver, lo que salvó en esta resolución, como les indico, es el tema el tema este informe del Instituto Metropolitano de Planificación, que es importante. Ahora, ¿por qué les muestro? Porque muchas veces se desconocen también eh, estos órganos, ¿no? Por ejemplo, yo también un poco no entendía mucho el tema de ese Instituto Metropolitano de Planificación, pero ya viendo con su ley, con su decreto supremo, sí es un órgano competente para determinar, ¿no?, en qué jurisdicción se encontraba esta parte del terreno, que simplemente era una independización al respecto, ¿no? Entonces, por ese lado, bueno, hubo otras observaciones con respecto a la independización, pero respecto al punto que nos toca, en el tema de jurisdicción, fue salvado de esa manera, ¿no?, en este caso. Otro, otro caso que, de alguna manera, eh, que también fue interesante, que de acuerdo a esta resolución que fue en el 2019, qué es lo que había pasado, ¿no? Eh, el registrado del predio de la zona señala, ¿no? Figura el distrito, en la partida de registro del predio está inscrito como el distrito de Tucusana. ¿Y qué es lo que se presenta? Se presenta un certificado municipal en la cual indica, ¿sabe qué? El predio se encuentra ubicado en el distrito de Chilca, provincia de Cañete, en el departamento de Lima. Entonces, como ustedes pueden ver, está inscrito como figura en la partida de registro como Tucusana, y al tiempo quieren cambiarlo con un certificado de Chilca. Entonces, ¿y qué es lo que había pasado en primera instancia? En primera instancia, el registrador solicita, ¿no? Se solicita, ¿sabes qué? Mira, si yo veo que hay una partida que está inscrito en nombre de Pucusán, lo quieres cambiar a Chilca, en todo caso, presentemos una resolución judicial que resuelve este conflicto de competencia, porque tú ya estás inscrito como Pucusana. Entonces, tú no puedes presentar un certificado municipal porque está difiriendo que está inscrito. Por lo tanto, presentamos tú lo que estás haciendo, me estás pidiendo una, una rectificación respecto a tu cuenta. O sea, si quieres rectificar, tienes que presentar un documento en la cual conste eh, una resolución judicial, ¿no? Oficiada por el nuevo juez, en la cual se resuelva este conflicto de competencia que no pertenece a Cusana y por lo tanto pertenece a Chile. Obviamente que en esta situación el usuario no contento con lo que había solicitado el registrador en su momento, apela esto, apela el título, y en apelación, ¿qué es lo que estableció en este caso el tribunal registral? El tribunal registral lo que estableció fue, ¿no?, que el predio como parte del distrito Pucusana no ha sido determinado a través de una resolución municipal. O sea, no se presenta un certificado de jurisdicción u otro acto administrativo, no existiendo sobre la parte de información que permita cumplir el conflicto de competencia. ¿Qué es lo que había dicho, o sea, qué es lo que había dicho de acá? Y es lo que habíamos más o menos hablado respecto hace unos momentos en la filmina acá. Voy a retroceder para más o menos para que, ahí está, más o menos respecto a esto. ¿Por qué? Porque como le había señalado, cuando un predio está inscrito y no hay documento, estoy buscando a la segunda parte, y no hay documento en la cual haya un plano catastral, un documento de una municipalidad, un acto administrativo en la cual me diga que está a un determinado distrito, entonces no hay, por decirlo así, no hay documento cabal que pertenece al distrito Pucusana, como está acá. O sea, en esta partida registrada donde me figura el distrito Pucusana, no consta documento alguno municipal, no hay plano catastral, no hay certificado de numeración, no hay certificado de nomenclatura, no hay constancia negativa, no hay ningún documento de alguna municipalidad en el cual me diga que está en distrito Pucusana, que era lo único que me decía, solamente su compra-venta. Entonces, como no había ninguna información, de alguna manera, de alguna municipalidad, algún acto administrativo de una entidad pública la cual me diga que pertenece al distrito Pucusana, entonces el tribunal, viendo los antecedentes, resolvió en todo caso que no se había establecido entonces la jurisdicción. Entonces,
sí estaba correcto que se realice que se adjunte esta resolución municipal que se encuentra ubicada en el distrito de Chilca. Entonces, así resolvió el tribunal. Por esa razón acá señala, ¿no? El predio como parte del distrito no ha sido determinado a través de una resolución municipal, certificado de jurisdicción u acto administrativo. ¿Cuál otro acto administrativo que pudo haber sido? Por ejemplo, que se haya inscrito un plano catastral, que esté un certificado de parámetros urbanísticos. No había ningún documento respecto a la partida registral. Por lo tanto, sí estaba bien que se haya presentado el certificado municipal. Entonces, en base a esto, este argumento, se levanta la observación. Ahora, este problema que más o menos les he señalado, es uno de los problemas más recurrentes para aquellos predios que han sido escritos más antes que el reglamento de registros de predios, porque el reglamento de registros de predios se pide, ¿no? El tema de cuando se va a inscribir un predio por primera vez, se pide el plano catastráfico, estos documentos emitidos por las municipalidades o gobiernos regionales. Sin embargo, estos documentos antiguos que ustedes lo pueden ver incluso en tomo, que están incluso ni siquiera digitados en fichas, sino en tomos, que son a mano. Mayormente se presentan esas circunstancias en esas partidas registrales. Entonces ese es un caso emblemático de alguna manera que usted lo pueden compartir para que no caigan en los mismos errores que se había tenido, ¿no? Es lo que vamos a ver. A ver, ahora, esta es otra casuística también, que más o menos va abocado en lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado acá? Es un predio inscrito ubicado en el distrito de Santiago de Surco, ¿no? Entonces se solicita un cambio de jurisdicción, ¿no? Mire, y se presenta, por lo tanto, un certificado de jurisdicción de San Juan de Miraflores, ¿no? Entonces, el predio que está ubicado en el distrito de Santiago de Surco, obviamente que el registrador lo termina, en este caso, lo termina observando, ¿no? Pero, ¿cuál fue la consideración, no? Y fue más o menos, la observación fue en el mismo ámbito que el anterior, señalando, oye, mira, ya está inscrito Santiago de Surco, ahora quiere pedir un cambio de jurisdicción, como es otro certificado de jurisdicción, si ya está en nombre de Santiago de Surco. Por lo tanto, ¿sabes qué? Tu, preséntame tu documento, tu resolución judicial, en la cual esté consignado el cambio de la rectificación, para realizar la rectificación del cambio de jurisdicción, que no está en Santiago de Surco, sino actualmente está en San Juan de Miraflores. Esto fue en materia de apelación eh, por parte del usuario, a fin de que se inscriba lo solicitado. En nivel del tribunal registral se había advertido algo también. ¿Qué se había advertido a nivel del tribunal registral? A nivel del tribunal registral se había advertido que ya existía una ley, incluso el mismo usuario también había consignado, parece que eso no se había percatado. Este es un caso, entonces, en la cual se realizó el cambio de jurisdicción. No estamos en un supuesto de inscripción por primera vez en la jurisdicción, no es el caso. Porque ya este predio que estaba a nombre de Santiago de Surco sí existía un plano catastral, o sea, había un documento de la autoridad edil indicando, ¿no?, que estaba en Santiago de Surco. Sin embargo, no se había omitido ver esta situación, que había una ley, la ley 30058, una ley de limitación territorial de la parte noreste del distrito de San Juan de Miraflores, la cual colinda con el distrito de Santiago de Surco. ¿Y cuándo fue omitido? Esto fue publicado en el 5 de julio de 2013. Entonces había una norma, había una ley. Entonces no estamos ante una inscripción por primera vez de la jurisdicción, ni tampoco en una rectificación, sino estamos en un cambio de jurisdicción.
O sea, sí estuvo bien que estuvo en que el predio pertenecía a Santiago Surco, sino que a partir de julio de 2013 ya el predio ya no pertenecía a Santiago Surco. ¿Por qué? Porque se había emitido esta ley, la ley 30058, ley de limitación territorial del noreste del distrito de San Juan de Miraflores, que colinda con el distrito de Santiago de Surco, julio de 2013. Entonces, esa es otra manera, y más o menos iría, voy a retroceder un poco, más o menos en ese supuesto. Este es el tercer supuesto, cambio de estamos en el tercer supuesto, cambio de jurisdicción. ¿En los supuestos de qué? Supuesto de creación de nuevo distrito, bastando para ello la presentación del respectivo certificado de jurisdicción expedido por la municipalidad, que por ley asume nueva competencia. Entonces, eso es lo que no era, en este caso, una inscripción de jurisdicción que cuando uno aparece registrada en el registro de predios, no era tampoco una rectificación de jurisdicción que era mediante una resolución judicial que resuelve un conflicto de competencia, sino es un supuesto de cambio de jurisdicción. ¿Con qué? Con la creación de un nuevo distrito y en base a una ley. Entonces, ese es el supuesto en el cual se ha tomado en cuenta, ¿no? Entonces, como usted ya espero con estos casos estén más o menos viendo en el escenario que nos estamos, que nos estamos poniendo, ¿no? Para el tema de la delimitación del predio, ¿no? Entonces ya hemos visto este punto en este caso no está inscrito, en este caso simplemente un tema de un informe del Instituto Metropolitano, que también es importante, y el tema del caso de esta resolución. Hay otro caso, a ver, vamos a ver alguna casuística. ¿Qué había pasado acá? Esto es un predio inscrito en el distrito de Pucusana, provincia y departamento de Lima. ¿Y qué se ha presentado? Se ha presentado un certificado de jurisdicción emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano de la, de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, y acá viene, antes del break voy a dejar más bien estas interrogantes, ¿no? Ya vemos más o menos que ustedes pueden pensar en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha presentado un certificado de jurisdicción emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el distrito de Pucusana, y el registrador lo termina observando, ¿no? Termina observando porque señala que no era la competente. El tribunal registral, en este caso, termina llevando en segunda instancia este documento y emite dos cuestionamientos a tomar en cuenta, ¿no? En todo caso, ¿a quién compete emitir el certificado de jurisdicción? Y la otra consulta, ¿el registrador debe calificar la competencia de la expedición de este certificado? Ahora, ¿por qué? Porque acá más o menos voy a dejar estas interrogantes, ¿no? Para poder resolverlo. Ya después del break. ¿A quién compete en este caso emitir el certificado de jurisdicción? ¿El registrador debe calificar esa competencia para la expedición? Y vamos a ir dejando esa pregunta, más o menos recordando estos puntos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y lo que más o menos habíamos visto en ese tema de la calificación de los actos administrativos que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la calificación de un acto administrativo, claro, el Estado verifica la competencia funcional, está dentro de sus facultades. Por ejemplo, si yo veo, por ejemplo, si un documento de una entidad de quien inscribirse al registro público, debo verificar si ese funcionario es competente. No me puede presentar, por ejemplo, quizás realizar una rectificación de una jurisdicción. Tal vez, imagínense que he visto que sea el municipio de Chica la que me diga, un certificado me dice que me diga que sea Pucusana. Obviamente que no, pues. ¿No? Entonces, eso sí es materia de calificación. En cuanto a qué otra cosa realizan, la formalidad de edición. Estos documentos puede presentarse original o también como copia autenticada por el funcionario que conserve la matriz de los documentos. Esa es la formalidad que tiene que ver
en este caso el registrador. ¿Cuál es el otro documento? El otro documento es de carácter, sí, es inscribible. Claro, estos actos sí son inscribibles, ¿no? La adecuación de título con los antecedentes. Claro, obviamente, si yo encuentro que va a inscribirse un certificado de Chilfa y está inscrito por Cusana, obviamente que lo deniego. Y ahora, no podrá evaluar los fundamentos. Claro, en cuanto a la emisión de los fundamentos, por ejemplo, si me hacen todo un desarrollo en cuanto a los fundamentos, hecho y derecho, eso no es materia de eso no es materia de calificación de un tema administrativo. ¿Por qué? Porque eso ya lo ha determinado que ella se estaría involucrando en asuntos de que ya son competencia de la misma entidad. O sea, la razón de ser el tema o sea, el decir, ¿por qué emito esta resolución de un certificado de revisión? ¿Por qué lo emito? Eso no es materia de calificación. Pero sí yo tengo que, el registro sí tiene que ver el tema de la competencia del funcionario, la formalidad y si ese documento es inscribible o no. Más o menos por acá es donde es el ámbito nosotros que tenemos que enfocarnos, ¿no? Para poder realizar, ¿no? A ver, Pati, a ver, acá uno de los participantes me indica, ¿no? Cada municipal emite su propio certificado jurídico, debiendo en todo caso las provinciales quien lo deben emitir. Ya, vamos a resolver eso ya cuando volvamos del break, Pati. No te preocupes, ahora lo vamos a responder. Ahora, el otro punto que tenemos que recordar nuevamente también es el tema de la determinación de la jurisdicción. Cuando dice el estado registrado, o sea, tanto el registrador como el tribunal registral, tiene que verificar, ¿no? Si la competencia que emite un documento debe, o sea, debe ver una coincidencia en cuanto al tema del ámbito geográfico, ¿no? El tema de solicitar esta información de la competencia, ¿no? Con relación al catastro, ¿no? Entonces, está lo resuelto. Ahora, esto siempre y cuando, ¿no? Que provenga de la misma ciudad y esté adecuado a una de las provincias consignadas en la antecedente registral. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta si el certificado de jurisdicción tiene que estar acorde con la partida. Eso también es otro punto que nosotros tenemos que manejar. Y ya volviendo más o menos al caso, en esta situación, acá lo que había sucedido es el tema de una inscripción del distrito Pucusá. Ahora, ya viendo esos puntos que hemos estado nuevamente repasando, es si el predio, en este caso que está inscrito en los registros públicos, que está en el distrito Pucusana, en la provincia de Departamento de Lima, se presente un certificado de jurisdicción emitido por la gerencia, ¿no? De la Municipalidad Urbana del Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Podrá esta municipalidad, y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Podrá esta municipalidad, y es lo que a mí más o menos había cuestionado el registrador en la primera instancia, si esta la Municipalidad Metropolitana de Lima puede realizar o sea, ellos mismos presentar el certificado de jurisdicción para emitir pronunciamiento respecto de determinar, ¿no? La jurisdicción respecto a este predio que está inscrito como distrito Pucusana. Y por último, si en realidad, muy aparte del procedimiento que hace el registrador, si el registrador debe verificar esa competencia para la expedición de este certificado, ¿no? Eso es lo que nosotros más o menos tenemos que ahondar. A ver, vamos a ver espero a ver si es que me pueden escribir después, ya regresando de ver, a ver qué es lo que ustedes, qué es lo que ustedes piensan al respecto, ¿no? Para, para ver más o menos cómo lo pueden manejar, ¿no? A ver, vamos ya siendo las 8:10, más o menos a ver, eso sí no coordinado. A ver, por ahí creo volvemos. A ver, Sí, son 10 minutos de break, docente.
Ya, entonces dentro de 10 minutos, 8:20 volvemos. ¿Ok? Y ahí respondemos lo que nos dice Pati Mesa. ¿Ok? Gracias. A ver, ¿me pueden escuchar? A ver, ¿pueden escuchar, por favor? Sí. A ver, muy bien. Ya, ok, gracias. Ya, a ver. Entonces, donde nos hemos quedado, el tema en este caso, ¿quién sería el competente, no? Y bueno, para ello tenemos que hacer un recuento, ¿no? Eh, Porque ya se había realizado en ese sentido un procedimiento similar, ¿no? Al respecto, ¿no? Eh, el- en este caso, ¿no? Con el título se había presentado un certificado de jurisdicción, el 026-2017, ¿no? Que había sido expedido el 7 de septiembre, ¿no? La gestión de territorio municipal de San Juan y Miraflores que corresponde a los lotos, ¿no? Y estando conforme, se había establecido que señala que el predio de su materia se encuentra dentro de la jurisdicción del distrito de San Juan Miraflores, ¿no? Eso, mientras esa es la ley de limitación que habíamos visto, ¿no? Y, y lo que hemos estado viendo en el tema de la ley orgánica está enmarcado en la ley orgánica de municipalidades. ¿Por qué? La municipalidad se clasifica en función de la jurisdicción y régimen especial. En lo siguiente, ¿no? En función de su jurisdicción, municipalidad provincial sobre el territorio respectivo a la provincia y distrito del cercado. ¿No? Entonces, todo lo que corresponde a la municipalidad al distrito del cercado es lo que le responde respecto a su jurisdicción, a la municipal provincial, como ocurre en el caso de Lima. La municipalidad distrital sobre el territorio del distrito, en este caso. Entonces, la municipalidad distrital solamente le va a corresponder el ámbito, tiene un ámbito, pues, por decirlo ahí, bien específico, solamente respecto a su territorio. Pero sin embargo, la municipalidad provincial, territorio respectivo de toda la provincia y del cercado. Ahora, el municipalidad del centro poblado, la jurisdicción tiene respecto al Consejo Provincial a propuesta del Consejo Distrital. Ahora, también hay un régimen especial que son las siguientes. Por ejemplo, el tema de la Municipalidad Metropolitana de Lima se sujeta al régimen especial que establece la presente ley, ¿no? Por ejemplo, la fronteriza, ¿no? Las que funcionan en las capitales de la provincia y distritos ubicados en zona de frontera también. Entonces, hay un régimen especial al respecto de la municipalidad de Lima, como hemos estado viendo. Entonces, en este caso, la municipalidad goza, ¿no?, de cierto grado de autonomía respecto al ámbito de su jurisdicción, pero pueden emitir todo tipo de acto administrativo dentro de la jurisdicción de nuestro alcance, ¿no? De acuerdo al artículo 79 de la Ley Orgánica Municipal, no pudiendo, por tanto, la municipal provincial a la que pertenece iniciar en este caso la municipal metropolitana emitir pronunciamiento respecto de materia de alguna manera específica, ¿no?, reservada para las municipalidades distritales, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí cabía, ¿no?, confirmar en este caso la denegatoria, ¿no? Porque ya está especificado que ese es un ámbito competente solamente para eh, que era en este caso para el distrito, ¿no? No correspondía para el tema para el caso que estamos viendo, ¿no? Ahora, aunado también a eso, también tenemos que mencionar, por ejemplo, del artículo 154 de la Ley Orgánica de Municipalidades. ¿Y qué establece, no? Que las municipalidades distritales, la municipal, por ejemplo, metropolitana de Lima, ejerce jurisdicción en las materias de su competencia sobre municipalidades distritales ubicadas en el territorio de la provincia de Lima.
se rige por disposición establecida por las municipalidades distritales en general, ¿no? En concordancia con la competencia, funciones y oportunidades específicas. Y delimitación y limitaciones competidas en la presente ley, ¿no? Que establecen de alguna manera ordenanzas metropolitanas también. También hay este régimen especial, ¿no? Para el tema de la capital de la República, el tema de la capital, ¿no? El régimen especial que presenta, ¿no? De acuerdo al artículo 198 de la Constitución. En este caso de régimen especial que se le otorga, ¿no? A la municipalidad metropolitana de Lima, en armonía, ¿no? Con el 198 y el artículo 32 de la ley de base de embarcación, ¿no? Solamente. Ahora, la Municipalidad Metropolitana de Lima, entonces, como las provinciales, ejerce jurisdicción respecto de todo el ámbito de territorial en una provincia y en el distrito cercado, mientras que distritales lo hace solo respecto al distrito al que están circunscritas. Entonces, en base a estos argumentos, estamos viendo ya por la ley de municipalidades, sí se confirmó en este caso la denegatoria, ¿no? Porque dice, entonces como se indica, ¿no? Es que el certificado de jurisdicción presentado se ha emitido por la Municipalidad Metropolitana respecto a un predio ubicado, por ejemplo, en el distrito de Pucusana, no ha sido emitido por la municipalidad competente. En todo caso, no puede ser emitido para su acto de inscripción en este caso, ¿no? No puede ser emitido. Y bajo estos argumentos que se ha tomado en cuenta en la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Si bien en la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene todo ese carácter, sin embargo no tiene, ¿no? Respecto al caso que hemos visto, en este caso, no le competiría. Pero como hemos visto, a registrado sí le compete, ¿no? Realizar el tema, ver el tema de la calificación en este caso, ¿no? A ver, vamos a ver ahora sí las preguntas que, antes que se nos vaya la web. Ya ve. Vamos a ver. Ya ve, Pati más me había dicho, a ver, que cada municipalidad emite su propio certificado de jurisdicción, debiéndose en todo caso a los presidentes quienes lo deben emitir. No, claro, como hemos visto, entonces las digitales son las que tienen que emitir su propio certificado de jurisdicción, ¿no? Dentro de su competencia, ¿no? Ahí dice, ¿cómo se puede resolver el tema de jurisdicción entre San Antonio y provincia de Guarachirí y San, San Juan de Lurigancho, ¿no? Bueno, cuando es el tema de competencias, en este caso, el conflicto de competencias, eso se ve a nivel, de tribunal, ¿no? No cuando ya es en tema en un tribunal jurisdiccional se ve cuando existe estos tipos de conflictos, ¿no? Y hay más casos, como este tema de jurisdicción que me comentas, Adam, respecto de los distritos de San Antonio, ¿no? Provincia de Guarochirí y San Juan del Lurigancho, porque todos estos, también, por ejemplo, el que existe, bueno, actualmente todavía incluso existen conflictos también en tema, por ejemplo, de independencia de San Martín y los Olivos. Incluso en estos lugares también, por ejemplo, más que todo por el tema de los emporios comerciales que existen ahí, que está Mega Plaza, Metro, otros centros comerciales, en la cual no se sabía, por ejemplo, a qué distrito se tenía que realizar el pago del pago de los arbitrios. Y de alguna manera incluso hubo un pronunciamiento de parte del Tribunal Constitucional respecto a el tema de conflicto de competencia, ¿no? Entre estos distritos. Por ejemplo, se presentó por parte del distrito de Los Olivos, pero sin embargo fue denegado, ¿no? Respecto a esa parte, porque el último le terminó dando la razón en parte también al tribunal, al distrito de Independencia, ¿no? A ver, ahora, la partida registrada de predios establece como 5, ¿no? Algo de 5 o 6 rubros en los cuales se inscriben, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Existe un antecedente denominado, por ejemplo,
lo que indica cuando se ha independizado de qué partido proviene la... No, claro, esto no funciona, por ejemplo, cuando recién se va a inmatricular el predio, ¿no? Pero también tenemos que indicar la descripción del predio, por ejemplo, ponerles el área geográfica, ¿no? Y dentro de este rubro, en donde está la descripción del predio, es donde tiene que escribirse también el lugar, ¿no? Y la jurisdicción respecto al predio. Eso quería aclarar, ¿no? Y lo más importante también respecto al el título de dominio, ¿no? Entonces, en ese rubro es donde nosotros tenemos que ubicarnos. Ahora, yendo a otro punto, es el tema de la nomenclatura. ¿Qué nosotros entendemos por nomenclatura? El artículo 91 del reglamento establece que la inscripción de nomenclatura vial, ¿no?, se efectúa en mérito de resolución o certificado de nomenclatura. Hay un igual emitido por la entidad edil, ¿no?, por la municipalidad, expedido por la municipalidad distrital respectiva. Claro, acá sí dice la especificación que tiene que ser en la municipalidad distrital respectiva, ¿no? El tema de la nomenclatura. Y que la enumeración, ¿no? La enumeración, ¿no?, se realiza en mérito de resolución o certificado de enumeración también, expedido por la municipalidad correspondiente. Ahora vamos a ver unos ejemplos, ¿no?, y una casuística. La inscripción de la fábrica, no constituye, ¿no?, un acto previo para inscripción de la enumeración. Es algo que se trata de enumeración interna. Lo que pasa cuando hablamos de numeración, por ejemplo, 122, 124, ¿no? Esas son las numeraciones. También cuando uno independiza y se realiza unidades inmobiliarias, esas son las que hablan cuando hablan de numeraciones internas. Por ejemplo, ¿no?, departamento 101, de la calle Los Nogales 246, por ejemplo. Entonces, esas son las numeraciones internas, que ahora vamos a ver también una casuística, un presente sobre esa obligatoria, que le va a ser bastante útil. El tema de la organización de las municipalidades, espacio físico, las municipalidades, de acuerdo al artículo 79, ¿no?, las municipalidades en materia de organización de espacio físico y suelo ejercen sus funciones, ¿no? ¿Y cuáles son estas funciones? Funciones específicas de la municipalidad, ¿cuáles? Disponer de nomenclatura, avenidas, jirones, calles y pasajes, parques, plazas y numeración predial. Entonces, son las municipalidades, esto sí, no cabe acá discusión, las municipalidades las que van a emitir esos certificados de numeración que están dispuestas como que nomenclaturas como avenidas. ¿Cuáles son nomenclaturas? ¿Qué va a decir? Jirón, avenida, calle, pasaje, parque, plaza, y por último la numeración predial. Entonces, tanto la nomenclatura como la numeración, es un carácter estrictamente municipal distrital. Eso sí queda claro, ¿no? Ese sí es competencia estricta y cosa de la municipal distrital. Entonces, la nomenclatura, y ustedes pueden ver que se está entendido como la avenida Girón, la calle y los pasajes, indicando también las plazas, ¿no? Eso es lo que se puede ver, ¿no? A ver, acá yo sí me dice, registro observa si la nomenclatura ha cambiado por los planes de desarrollo urbano metropolitano. Ha cambiado, bueno, dependiendo de lo que ha presentado yo sé, ¿no? Dependiendo de qué documento haya presentado respecto a la nomenclatura, ¿no? Claro, mayormente las asociaciones van por ese lado, porque a veces, por ejemplo, estoy inscrito con una nomenclatura o una numeración determinada, y ahí más o menos vienen estos documentos, no que yo quiera actualizar, no quiero actualizar, ¿no? Claro, exacto, claro. A veces pone, claro, dice calle José Galvez, y ahora, gracias por consignarme el caso específico. Por ejemplo, yo sí me pone, ¿no? Yo quiero hacer una independización y está inscrito como calle José Galvez, ¿no? Y ahora se presenta como Girón José Galvez. En realidad ahí no existe mayor inconveniente, porque si presentas un documento municipal en la cual ya está cambiado, ya se entiende que se trata de la misma parte. Incluso estos documentos que tienen partidas, por ejemplo, independizaciones, que están con resoluciones municipales, muchas veces están visados por la municipalidad, y al último el área de catastro me termina diciendo que se trata del mismo predio. No sería materia de observación en ese caso. Cuando se presenta una observación, que muchas veces se presentan, por ejemplo, mayormente esto ocurre en las numeraciones. Por ejemplo, ¿no? En el caso que me está consignando Jocelyn, tú pones calle José Galvez,
248, por ejemplo. Y al último me presenta documentación de Girón Galvez, 124. Obviamente que ahí tanto la calle como el Girón, la numeración, todo discrepa. Y obviamente que daría a entender como que no se tratara del mismo predio. En ese caso, sí, más bien uno tendría que realizar, presentan, bueno, sí, sí me ha pasado que presentan eso y yo termino que no sabes qué, presenta tu certificado de numeración, nomenclatura de la cual han modificado. Y en esos documentos se ve y se observa, ¿no? Dice nomenclatura. Antes, dice, antes calle José Gálvez, ahora Girón José Gálvez, ¿no? Y con la numeración correspondiente. Y ya de una manera ya termina ayudando al registrador a determinar que se trata del mismo predio. Mayormente ahí aparecen esos problemas, ¿no? Para el tema de calle numeración y nomenclatura. Espero que te haya ayudado, José. Gracias por la pregunta. A ver, siguiendo. A ver, esta es una resolución que también sí me he visto conveniente compartirles porque también es observaciones, han sido materia de observación y que también no tendría que ser y que como también ustedes podrían consignar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para incluir una nomenclatura o numeración de un predio puede admitirse también en un solo documento, donde conste la certificación de dicho aspecto, ¿no? Claro, lo que pasa que, por ejemplo, en esta resolución, por qué nació este cliché, por decirlo así, o este fundamento? Porque muchas veces se había presentado certificado, no es que exista en un solo documento administrativo, me dice certificado nomenclatura y numeración. Se puede presentar un solo documento, sino que en este caso el registrador lo que quería que se realice en documentos diferentes, ¿no? Tranquilamente se puede usar un solo documento. Entonces, esto quiere decir, ¿no? Que un solo certificado, una resolución por parte de la municipal distrital, ya sea que se denomine numeración nomenclatura, porque más que todo era el tema de la denominación. En la resolución me dice, por ejemplo, certificado de numeración, pero último veo que también involucra un cambio cambio de la nomenclatura. O que miga nomenclatura y también involucra un cambio de la numeración. Pero último, la municipal es la que me está certificando, o sea, es más que todo el tema del acto lo que interesa, lo cual fue lo que ha resuelto, más que el tema de la denominación por parte del documento. Y esto más que todo fue el problema, ¿no? Entonces, por eso señalan, ¿no? Que un solo certificado, resolución, ya sé que se denomina numeración o nomenclatura, la municipalidad distrital puede establecer tales aspectos para un predio comprendido en un ámbito de su jurisdicción. Entonces no interesa que el documento se llame numeración o nomenclatura porque puede hacer alusión tal vez a los dos, ¿no? Eso quiero que lo tengan claro, ¿no? A ver, estamos bien con los tiempos. Entonces, el contenido entonces del certificado de numeración y la asignación de determinado número externo y o interno a un bien no puede ser materia de cuestionamiento por parte del registrado. Eso es lo que más o menos lo que se trata de establecer, ¿no? Claro, yo no puedo discutir. Y por esa razón, como no se puede dar un cuestionamiento respecto a la numeración, y vuelvo al ejemplo que más o menos estamos viendo, el tema que nos indique, ¿no? Giré un José Galvez, indicando 48, me presenten un documento, imagínate, una declaratoria de fábrica, pero ya no indica Girón, sino ahora calle, y me indique no ya la misma numeración, 248, sino 124. En ese caso, sí le pido, pues, el registrador sí le pide el cambio de certificado de numeración y el certificado de numeración, en todo caso, el cambio de la nomenclatura, ¿no? Aunque, como lo vuelvo a repetir, mayormente este problema se presenta con las numeraciones, mayormente, ¿no? Porque para alguna manera determinar que se trata del mismo predio, la cual se está solicitando un acto inscrito, ya sea declaratoria de fábrica, una subdivisión o independización, o otra inscripción de reglamento interno, ¿no? Respecto del predio, ¿no? Que no se han realizado construcciones. Ahora, acá viene un tema que sí sería bueno
para darse a conocer. Bueno, hasta acá, si desean, pueden realizar alguna pregunta hasta lo que hemos hecho. No hay inconveniente porque si estamos con tiempo. Ya, a ver, entonces seguimos. A ver, entonces, a ver, ¿cómo se asignan las numeraciones en las unidades inmobiliarias? ¿Cómo se realiza? Si tiene que ser con una resolución municipal, también vendría esa pregunta. O también lo pueden hacer los particulares cuando el propietario o copropietarios, ellos también pueden decidir el tema de la numeración en estas unidades inmobiliarias. Vamos a ver. Y la casuística es la siguiente. Esto fue la observación. Bueno, es una observación, ha sido una observación, este se lo he tenido que tratar de resumir. Bueno, fue la siguiente, ¿no? Esta es la observación, dice, revisar el reingreso, hubo un reingreso, o sea, más una presentación de documento, se observa que no es subsanable, es que la observación, ¿no? Dice, se asigna una numeración diferenciada desde el sótano, ¿no? 102, 101, 102 o 100, debiendo en todo caso independizar comunidad inmobiliaria 1, 2, 1, 2. Por tanto, se reitera parcialmente la escala observada. Lo que pasa es que acá la numeración, el registrador quería establecer que ponga sucesivamente 201, 202, 203, sino que lo había hecho de manera desordenada. 302, 304. Esa fue primero la observación que realiza en este caso, bueno, en este caso fue una registradora, ¿no? Eh, por ahí partió el problema en cuanto a la numeración. ¿Sabes qué? Tu numeración tiene que ser sucesiva, no tiene que ser de manera desordenada. Y, y el punto 3, respecto a este caso, fue que la numeración interna, ¿no? Se reitera la observación, ¿no? En la cual la numeración es diferenciada por pisos. 201, 301, 400, que a fin de inscribir esta numeración se requiere juntar certificado correspondiente, por lo que se reitera lo siguiente: revisado todos los planos y inspección del plan interno, se aprecia que se considera numeración interna para los unidades. Por lo tanto, y me lo solicitan, deberá juntar certificado de numeración correspondiente, de conformidad con el artículo 92. ¿Qué le estaba pidiendo? Le estaba pidiendo prácticamente un certificado de numeración, pero emitido también por la municipalidad. Se estaba cuestionando. Primero le está cuestionando la forma como se está realizando las numeraciones. No lo está haciendo de manera... Si es el primer piso, tiene que ser por menos 101, 102, 103. Si es segundo piso, 201, 202, 103. No, tú lo estás haciendo indistintamente. Entonces, ese fue el primer cuestionamiento. El segundo cuestionamiento, sabes que si estás con ese problema, entonces adjunta tu certificado de numeración respecto a las unidades inmobiliarias que tienes internamente. Se está inscribiendo el reglamento interno, se está inscribiendo todo, pero le termina pidiendo todos esos documentos, ¿no? Eso es lo que había pasado. A ver, dice, y me preguntan, a ver, dice, para el registrador, que el certificado de numeración sea provisional definitiva, ya que por los años el planeamiento urbano va cambiando, se va agregando cuadras y renumeración, por eso la municipalidad da provisionales. Esas numeraciones provisionales. Sí, sí, son un poco lo que se presentan en esas numeraciones provisionales, ¿no? Pero en todo caso, pero para que los soliciten, no he podido ver muchos de esos temas, las numeraciones provisionales. Incluso creo que entrarían como carga, pero claro, para un registrado creo que sí más le daría el tema de una numeración más que todo definitiva, porque normalmente se presentan definitivas. Porque cambiarlo como una numeración. Lo que sí más o menos estas certificaciones de numeración provisionales que están mencionando servirían sí para presentar, para determinar que se trata del mismo predio, pero para escribirlos, ahí me quedaría la duda si cosas y poder inscribir esas certificados de numeración profesionales. Salvo que posiblemente tenga, por ejemplo, un determinado tiempo, siendo que es provisional, tenga un determinado tiempo de vigencia, ¿no?
Eso sí habría que verlo. Pero sí, obviamente la infinidad no hay vuelta que darle. El problema sería con estas provisionales. No, gracias por ese punto, porque claro, no es muy común estas numeraciones provisionales. Ya bueno, siguiendo con el caso, entonces acá vino un cuestionamiento, ¿no? Puede en todo caso el propietario asignar a las unidades inmobiliarias, imagínense, yo tengo mi predio de 5 pisos y a cada piso le asigno una determinada unidad inmobiliaria con una numeración, o sea, departamento 101, 102, 103, ¿no? Diferenciado por piso, ¿no? Como está consignado ahí. Y para ello se requiere una numeración municipal, requiere de ese caso. Entonces se realiza el análisis, ¿no? De acuerdo al artículo 153 de la 27157, el reglamento interno, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que debe contener? Claro, para yo crear mi unidad inmobiliaria, debo ingresar junto con mi reglamento interno. Este reglamento interno es tipo como por decirlo así, ¿no? Asimilando a un estatuto, ¿no? En la cual se establece cuáles son las áreas comunes, cuáles son los departamentos, su porcentaje respecto a las áreas comunes, ¿no? Y las votaciones de su junta de propietarios, ¿no? Entonces es lo que termina todo este reglamento interno cuando uno tiene esas grandes significaciones. ¿Y qué es lo que establece, no? ¿Qué es lo que debe contener obligatoriamente? Debe contener una unidad inmobiliaria matriz y la relación de secciones de propiedad exclusiva, señalando sus áreas, numeración y el uso a que deberá estar destinada cada una de ellas, ¿no? Ya sea de vivienda, sea comercio, industria, oficinas, estaciones u otros, así como los bienes comunes que la conforman, precisando de ser el caso, ¿no? Lo que se califica como intransferibles, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, dentro del contenido del reglamento, ¿no? Debe considerar la numeración. Entonces, hasta ahí, como que no habría el problema, no dice que señalar respecto que tenga que pedirse un certificado de numeración al respecto, porque ahí el mismo reglamento interno establece, ¿no? Que el mismo proyectario o los coproyectarios que firman este reglamento interno tienen que considerar una numeración a las unidades inmobiliarias o a esas secciones de propiedad exclusiva, ¿no? Y en base a esto, ¿qué es lo que resolvió el tribunal registral, ¿no? El tribunal registral estableció, ¿no? Y como se estaba viendo, ¿no? Que no existe ninguna norma que establece como requisito para la inscripción del reglamento interno el contar con una numeración municipal asignada. Claro, no existe en ninguna parte de la 27157 ni en su reglamento que diga que estas secciones exclusivas o creadas como unidades inmobiliarias tengan que contener una numeración municipal, que debe haber una resolución al respecto, un certificado de numeración o nomenclatura. Entonces las normas, al guardar este silencio, son los criterios técnicos que debe seguir el administrador para la asignación de la numeración, ya sea en el reglamento interno o planos. En atención a ello, se concluye que si el propietario asigna una numeración interna diferenciando a las unidades inmobiliarias como departamento, identificándolos como números, como por ejemplo el departamento 101, no existe impedimento legal para su inscripción, mucho más si las normas citadas le han otorgado facultades al administrador para asignar provisionalmente numeración a las unidades inmobiliarias. Por tanto, esta asignación no puede ser objeto de cuestionamiento por tratarse de un acto autorizado por nuestra legislación, el mismo que puede ser materia de modificación por el municipal en cualquier momento, con la emisión del certificado de numeración correspondiente. Entonces, le toma esta numeración es provisional, y el tribunal mismo dice, ¿sabes qué? Esta numeración es provisionalmente, y la norma, o sea, si no está prohibido, entonces está permitido. Entonces, base a estos argumentos, tranquilamente pueden consignar las numeraciones que los propietarios, los privados pueden consignar. Más adelante, ¿no? Ya se regularizará, ¿no? Si se pide a la municipalidad al respecto, ¿no? Ese más o menos fue el análisis, ¿no? En todo caso, y se crea entonces, en base a este problema, se crea este precedente de observancia obligatoria, y que es de este año, ojo, es de este año en la cual estableció el presente aprobado en el pleno registral,
Y miren lo que indicó: las unidades inmobiliarias que conforman una edificación sujeta al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común deben identificarse con numeración. Bueno, eso es claro, ¿no? La que era asignada por quién, esto es lo importante, por la municipal respectiva, o en su caso, de no contarse aún con numeración municipal, será elegida por los propietarios. En este último caso, las instancias registradas no podrán, miren, no podrán cuestionar la numeración elegida por los privados. Debían dejarse constancia en el asiento que la numeración con la que significa la sección no fue asignada por la municipal correcta. Entonces, acá hay dos cosas. Si el registrador no debe cuestionar la numeración, así como se hizo hemos visto en el caso que hemos visto. No, que tu numeración tiene que ser sucesiva. No, no, no. Ese profesional ya es tema del privado. Ya la municipal la asignará, y si no lo ha hecho, ya será responsabilidad del propietario, ¿no? Y como eso lo pueden ver en esa resolución, el 585 de 2021, que fue emitido el 6 de abril de 2021. Como ustedes pueden observar, obviamente ha sido el mes pasado, ¿no? Es reciente esta resolución que más bien ha dado cuenta para poder darles a conocer al respecto de esto, ¿no? Y ya tienen, bueno, una arma, ¿no? En caso que a alguien quieran cuestionar respecto a la numeración, ya tienen un aval con este pleno, ¿no? A ver, ya como para concluir, este tema de autorizaciones, presentación, se puede realizar una presentación electrónica, ¿no? Mediante el SIC de municipalidades. También se puede hacer, esto se fue aprobado por la resolución, el 119 de 2020, ¿no? El tema de las presentaciones, el tema de estas presentaciones, ¿no? El- por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿qué sucede? No, que en ese contexto, ¿no? En vez de la necesidad, ¿no?, de diseñar un acceso específico, ¿no? Por todo este tema que ya habíamos visto, ya, bueno, se ha visto, bueno, antes del 2020, se creó el SIC de SUNAT y se dominó el SIC de municipalidad, o sea, este sistema de intermediación digital de la SUNAT, en la cual los funcionarios públicos podían presentar los documentos vía virtual, ¿no? Y que tenía que utilizar el empleo de una firma digital. Y dentro de estos, de estos documentos se podía presentar el, eh, algunos actos increíbles, ¿no? Por ejemplo, su artículo 1, ¿qué establece? Es este sistema de intervención digital, o sea, la presentación de documentos digitales, registro público en documentos presentados por las municipalidades. Estableció autorizar la presentación electrónica mediante el módulo SIC de municipalidades, o sea, este sistema de intervención digital de actos administrativos emitidos con firma digital, ¿no? ¿Y qué se puede solicitar? Se puede solicitar por municipalidades provinciales, distritales, que den mérito, por ejemplo, inscripción de qué? Inscripción de numeración, jurisdicción y nomenclatura. Entonces ustedes pueden solicitar ante las municipalidades, claro, siempre y cuando tengan ese convenio también la municipal con la zona, dentro del ciclo de municipalidades, solicitar que se solicite y que la presentación vía municipal con esas municipalidades para que se presente directamente al registro público, ya no ustedes estén esperando y presentarlo físicamente el documento, sino mediante la plataforma digital. Obviamente que hay otros actos, ¿no? Separación convencional, divorcio, ¿no? Que también se hacen en vía municipal y eso se inscribe, ¿no?, en el registro personal. Pero sin embargo, acá, como se puede señalar, también se puede solicitar la presentación de inscripción de numeración y jurisdicción y nomenclatura. Eso es lo que más o menos se puede. Entonces, muchas gracias. Nos queda un poco de tiempo. A ver, vamos a ver. Acá señala. A ver, pueden estar haciendo sus preguntas, por favor. A ver, acá Adam Dandy pregunta: ¿la PCM se pronuncia sobre el problema de jurisdicción territorial? Sí, sí, sí la PCM sí, dentro del área correspondiente, sí, sí se ha establecido. Bueno, sí se estableció, pero en el apoyo respecto al tema cartográfico, porque hay ese tema de que hemos visto del tema de la Secretaría de,
de la determinación y demarcación territorial, que está escrito la PCM, ellos pueden dar la data, ¿no? Para establecer, ¿no? Pero en tema para dar solución ante ese problema, no, porque ya ese es el ámbito y la competencia de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Del Poder Judicial en este caso. No, no sería competencia, ¿no? Entonces, poder ayudar, ¿no? El tema de hasta dónde es su ámbito, ¿no? Su ámbito de jurisdicción, sí, pero que dé solución, si tiene un conflicto, no. Entonces, ese más o menos es el escenario. ¿Alguna pregunta? Si hubiera. A ver, o algo que no les haya quedado, no les haya quedado claro. Buenas noches, una consulta Sí, buenas noches. Sí, ¿con quién tengo gusto? con Jocelyn. Sí, digo. Este, bueno, le hablo desde la ciudad de Huancayo y de parte de acá, o sea, la municipalidad distrital, eh, ha habido casos donde se ha solicitado lo que es consulta de jurisdicción, no para temas registrales, sino para temas de diferente fin, ¿no? Sin embargo, por cuestiones que no se conocía tal vez sobre las competencias que tenía la distrital, se ha derivado el documento a lo que es la provincial, porque se tiene entendido de que mediante un certificado de zonificación y vías tal vez podrían responderle la jurisdicción a la que pertenece el predio en consulta, ¿no? En ese caso, doctor, la pregunta era, ¿no? O sea, ¿está bien el proceder, el actuar de la municipalidad distrital que haya pasado para una municipalidad provincial? Y en el supuesto caso de que nunca se haya emitido o una municipalidad distrital nunca haya emitido un certificado de jurisdicción, ¿cómo se podría hacer, no? ¿Hay algún modelo, alguna forma de cómo redactarlo, tal vez? A ver, Gracias. la pregunta, disculpa, a ver, la pregunta más que todo es si es que ha sido bien el proceder y cómo se realiza la emisión de esos certificados. ¿Esa es la pregunta? Sí, exacto. Ya. A ver, respecto al proceder, sí, a veces lo envían en tema de consulta con la provincia porque aunque sería en estos municipales provinciales, ¿por qué? Porque ellos también tienen la data. Ellos también, como he visto, ellos también cuentan con la data, incluso ellos son las municipales provinciales, junto con los gobiernos regionales, son los que dan, brindan estos documentos de las zonificaciones. Sí lo veo correcto. Incluso si no fuera, no tuviera data tampoco, pues la municipalidad podría ir al gobierno regional y por último también podría irse respecto a esa secretaría que le estabas mencionando de la PCM, tema de marcación territorial, porque ellos tienen toda la data completa respecto, y tienen competencia nacional para ver dónde es la opción. Ahora, el tema cómo tenga que emitirse, ¿no? El tema de los certificados, en realidad no hay no hay modelo al respecto. Sin embargo, sí tiene que tener ese documento requisitos, determinados requisitos mínimos. Por ejemplo, ¿qué tiene que tener un acto, y todo lo que tiene que contener un acto administrativo? Eh, el funcionario que le emite, el cargo, ¿no? Obviamente la entidad que pertenece obviamente a la municipalidad, la nomenclatura y respecto al pronunciamiento, ¿no? Y todo el contenido que debe tener un acto administrativo, cuál es el, el, cuál es el objeto, o sea, cuál es el objeto de la materia que se está realizando, la finalidad, que en este caso es brindar una información administrada, y siempre consignando a solicitud de quién, porque generalmente estos documentos no se hacen oficios, sino de parte. Siempre esos certificados se emiten, ¿no? Dice solicitado por el señor tal, ¿no? Incluso consignan su DNI, se emite certificado o no respecto al predio y consigna, ¿no? Consigna la numeración de la nomenclatura correspondiente, ¿no?
o el certificado de numeración también. Eso es lo básico que tendré que tener. O sea, tienen que tener, por ejemplo, esos requisitos mínimos para el tema de la emisión, estos certificados de jurisdicción o certificados de nomenclatura, ¿no? Eso es lo que tienen que tener. Muy bien. A ver. Bueno, les agradezco bastante. Espero que les haya sido útil la charla, el taller de hoy. He visto algunos casos y nos vemos quizás en otra oportunidad. Les agradezco bastante su participación. Gracias. Muchas gracias.